Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a trabajar con otra característica importante de los segmentos rectilíneos. Hablemos de su pendiente o de su inclinación respecto, en este caso, del eje de las abscisas o de las X. Recordemos que solamente tenemos tres tipos de segmentos. Un segmento horizontal es aquel que está paralelo al eje de las abscisas, por lo tanto, no tiene pendiente. Su pendiente tendrá un valor de 0. Un segmento vertical va a describir un ángulo de 90 grados respecto de las abscisas. Entonces, su inclinación está indeterminada. Y un segmento que tiene una inclinación diferente de 0 y diferente de la perpendicular, en este caso, a las abscisas, entonces ahí sí tiene sentido hacer algunas operaciones. Vamos a recurrir al trazo del triángulo rectángulo y vamos a incluir un ángulo de referencia. Tenemos un triángulo rectángulo que nos va a servir para conocer la inclinación de este segmento. Consideramos el ángulo alfa a aquel que se forma entre el segmento y una paralela al eje de las abscisas. Recuerda que este ángulo alfa va a ser el mismo que tendrá el segmento cuando se interseque con el eje de las abscisas por las propiedades de los ángulos. Muy bien. Ahora, comentaba que el segmento horizontal no tiene inclinación. Pensemos en la relación entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Si el cateto opuesto se va haciendo cada vez más pequeño, en este caso está próximo a 0, la inclinación va disminuyendo de valor, se va haciendo 0, y este ángulo también se va haciendo 0. Conforme el ángulo alfa va creciendo, cuando formo el triángulo rectángulo, el cateto adyacente se va haciendo cada vez más y más pequeño. De tal forma que cuando el segmento es completamente perpendicular al eje de las abscisas, este punto C estará junto al punto A, es decir, valdrá 0. Muy bien. Entonces vamos a definir la inclinación del segmento AB en términos de una razón trigonométrica. La razón trigonométrica tangente. Y recordemos, si consideramos como ángulo de referencia alfa, la tangente es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. O dicho de otro modo, la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. De esta forma, tenemos la fórmula para hallar la pendiente de un segmento rectilíneo, o en su caso general, de una recta. Tenemos lo siguiente. Calculamos la pendiente del segmento que pasa por dos puntos A y B mediante la fórmula siguiente. Mediante la fórmula siguiente. La pendiente la vamos a representar con una M y como subíndice indicamos que va del punto A al punto B. Y eso va a ser igual a su cateto opuesto, en este caso que está dado por las coordenadas y2 menos y1, y el cateto adyacente, descrito por la diferencia de las coordenadas x2 y x1. Pero habíamos incluido también un ángulo de referencia, que es alfa.
Entonces, esto nos lleva a indicar que la tangente del ángulo alfa será igual a la pendiente, o lo que es lo mismo, a la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Esta fórmula es muy importante porque de aquí tenemos otra igualdad. Por simetría, este término lo podemos eliminar un momento y decimos que m es igual a la tangente de alfa. Recordarás que la tangente, al ser una función trigonométrica, podemos sacarle su inversa y de esa forma conocemos el valor del ángulo alfa. Este ángulo alfa será igual a la tangente a la menos 1 de la pendiente. Y bueno, el valor de la tangente a la menos 1 lo calculamos utilizando nuestra calculadora o nuestras tablas trigonométricas, que bueno, prácticamente ya no las utilizamos tanto. Tenemos entonces que alfa va a ser igual a la tangente a la menos 1 de la pendiente que va del punto A al punto B. Y con esto ya completamos nuestras fórmulas que son muy importantes. Si queremos conocer la inclinación de un segmento o bien si queremos conocer el ángulo de inclinación. En el siguiente video haremos unos ejemplos.